gracia, Señor, trae la paz y el amor. Hoy en el día de Navidad escuchamos un evangelio que es una poesía, un cántico en honor a la palabra de Dios. Es una especie de himno que desde los primeros siglos ayudó decisivamente a los cristianos a ahondar en el misterio encerrado en Jesús de Nazaret. Si lo escuchamos nosotros hoy en el día de Navidad, con fe sencilla y abiertos a Dios, también hoy nos puede ayudar a nosotros a creer en Jesús de manera más profunda. En el principio existía el diálogo. Hemos escuchado cómo comienza este texto conocido como prólogo del Evangelio de Juan. Al principio existía la palabra, y la palabra se dirigía a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio dirigiéndose a Dios. Se habla del principio absoluto de donde brota todo, sinónimo de eternidad. Desde toda la eternidad existe la palabra. Una palabra que es la razón de ser de todo cuanto existe, por la que se ha creado todo, decía el Evangelio de hoy. Y esta palabra continuamente se dirigía a Dios, dice misteriosamente el texto evangélico, aunque la misma palabra era Dios. Es muy sencillo lo que el evangelista nos quiere comunicar. Dios no es alguien replegado, cerrado en sí mismo. Dios es diálogo, es comunicación, es relación de amor. No es un individuo aislado y replegado sobre sí. Es un misterio de comunión. Por eso este inicio del prólogo se podría traducir como: en el principio existió el diálogo. Por eso en el universo creado por Dios, nada existe en sí y para sí. Todo está interrelacionado. Todo es comunicación y relación, desde las inmensas galaxias del universo hasta las partículas subatómicas. Todo está relacionado. Por eso también para el creyente, una exigencia primordial de su fe es comprometerse en diseñar una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro y de convivencia humana. El diálogo para los cristianos no es una estrategia política, sino un modo de realizar en plenitud la propia vocación humana. El diálogo es, misteriosamente, hacer presente el misterio de Dios. Dialogar supone fundamentalmente escuchar las razones de los otros y estar dispuesto a renunciar a las propias cuando las de los otros son más razonables, más factibles y mejores. Y abrirnos a los otros no empobrece nuestra humanidad. Ofender con discursos prepotentes y mentirosos, agredir verbal y físicamente no nos hace más fuertes.
Debe prevalecer la fuerza de la razón, no la razón de la fuerza y de la violencia. Cada vez se ve más difícil dialogar en nuestro país, sí, es verdad, pero no debemos dejar de insistir y creer que así como el diálogo está al principio de todo, que Dios mismo es diálogo, solo el diálogo nos abrirá a un futuro más humano y más digno para todos. Es hora de saber diseñar, decíamos, una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, como búsqueda de consensos entre nosotros, lo cual no implica y no debe nunca implicar ignorar las exigencias de la justicia, la reparación de las víctimas y el compromiso de no repetición de los delitos contra la dignidad humana. Tampoco se dialoga para construir un proyecto de unos pocos para unos pocos. Dialogar no es realizar pactos de cúpula o arreglos debajo de la mesa. El Evangelio de hoy nos recuerda que en el principio, en el fundamento del universo y de la convivencia humana, está el diálogo. Por eso hay que creer en el diálogo. No es una moda ni una estrategia política. Para los creyentes es un modo de existir, es un estilo de relación, porque creemos en un Dios que en sí mismo es diálogo. Todo ha brotado de ese diálogo originario del que nos habla hoy el Evangelio. En el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra se dirigía a Dios. La palabra que es Dios y se dirige a Dios. En su misterio más hondo percibimos el diálogo. Todo ha brotado de este diálogo de amor. Por eso, cuando en vez de destruirnos y descalificarnos, comenzamos a dialogar, a escucharnos, a buscar caminos de entendimiento, nos acercamos al misterio del origen de todo. Nos acercamos al misterio de la palabra originaria, que siendo diálogo desde el principio, ha hecho posible que existiera todo cuanto existe. Y la palabra se hizo carne. Hoy escuchamos en el centro del Evangelio la frase que resume el misterio de la encarnación de la Navidad. Y la palabra se hizo carne y habitó. Literalmente puso su tienda para quedarse entre nosotros. Esa palabra eterna de la que hemos hablado se hizo humana, asumió la materia y entró en la historia como un ser humano. Jesús es esa palabra eterna de Dios manifestada en la humildad de nuestra humanidad. En Él, Dios no se nos ha comunicado por medio de conceptos y doctrinas sublimes que solo pueden entender los inteligentes o los estudiosos de la religión. La palabra de Dios se ha encarnado en la vida entrañable de Jesús, para que la puedan entender hasta los más sencillos, los que saben conmoverse ante la bondad, ante el amor y la verdad que se encierra en la vida de Jesús. La palabra eterna de Dios fue dicha en una historia muy humana,
entrañable, atrayente, que todos podemos comprender. La palabra eterna se encarna silenciosa en el pesebre de Belén, como un niño necesitado de ser acogido con amor. La palabra eterna de Dios aparece en la historia humana de Jesús y se revela en su vida y en sus palabras, cuando cura a los enfermos, cuando ofrece la misericordia de Dios y el perdón a los pecadores, cuando se dedica a hacer gestos de bondad, abrazando a los niños de la calle, porque no quiere que nadie se sienta huérfano, bendiciendo a los enfermos, porque no quiere que nadie se sienta olvidado por Dios, acariciando la piel de los leprosos, porque no quiere que nadie se vea excluido, muriendo en la cruz para enseñarnos que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por quienes ama. La palabra se hizo carne, se hizo historia y habitó entre nosotros. En la vida de Jesús, Él es la palabra hecha carne. La palabra de Dios puso su tienda entre nosotros en la historia humana para no irse nunca más de en medio de la humanidad. Este es el misterio que celebramos en la fiesta de Navidad. La palabra hecha carne habita en nuestra historia. La palabra hecha carne con el estilo, la libertad, la misericordia y la bondad con la que se manifestó en Jesús, esa palabra habita en nuestra sociedad. La historia de nuestro país puede decir que es la tienda de la palabra. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, con mucha tristeza, hemos dicho en nuestro mensaje de Adviento de este año que con los acontecimientos dolorosos de los últimos meses en nuestro país, Dios ha sido negado. Es una frase durísima. Aquí Dios ha sido negado. Podrá haber mucha religiosidad, pero hemos negado a Dios. La represión violenta, irracional que ha truncado la vida de tantos nicaragüenses, las lágrimas de las madres que lloran a sus seres queridos asesinados, los desaparecidos, el exilio forzado que han debido sufrir tantos connacionales, los presos políticos secuestrados ilegalmente, procesados injustamente y tratados en modo inhumano, el irrespeto a los derechos humanos, las arbitrariedades irracionales cotidianas, la agresión a los periodistas y a los medios de comunicación independientes, las calumnias, las agresiones físicas y la persecución odiosa contra la Iglesia Católica y sus pastores, el miedo, la incertidumbre, la crisis económica, todo esto ha representado no simplemente una crisis política, social y económica. Esto ha sido la negación de Dios, del Dios que se ha hecho historia y carne. Dios ha sido ignorado, expulsado de nuestra historia. Es lamentable que Dios haya venido a habitar entre nosotros y parezca estar totalmente ausente en nuestras relaciones interpersonales y sociales. Muchas veces no valoramos la carne, lo material, porque pensamos que eso nada tiene que ver con Dios, con la fe, con la religión, nada más erróneo. Desde que Dios se hizo hombre, todo lo humano se ha vuelto sagrado, se ha vuelto divino. Cuando no hemos sido respetuosos de la dignidad humana y hacemos del poder y del dinero ídolos que nos dominan y exigen sacrificios humanos, demostramos ignorar el misterio de la encarnación y profanamos el santo nombre de Dios que se ha hecho hombre.
La Navidad de este año nos impone a todos una exigencia, sobre todo a quienes tienen mayor responsabilidad y a quienes pueden tomar las decisiones más importantes en la marcha del país. La Navidad nos impone un camino de conversión, hacernos también nosotros cada día más humanos, más respetuosos de la dignidad de las personas. Se nos impone, como decía yo ayer en la noche de Navidad, escuchar la cátedra del pesebre. Ahí está la gran universidad de la vida. Dios no ama la prepotencia. Dios no mete miedo. Desde el pesebre nos da una cátedra de ternura porque quiere consolarnos y perdonarnos. Desde el pesebre nos da una cátedra de fe porque viene a cambiar el mundo, pero no lo hace prodigiosamente con una varita mágica, sino que espera nuestra colaboración, atiende nuestra libertad. La cátedra del pesebre. La Navidad nos exige ser cada día más humanos y construir una sociedad más respetuosa de la dignidad de las personas. Solo así seremos cada día más semejantes al Dios vivo que ha querido compartir nuestra condición humana. Y solamente así encontraremos la plenitud y la felicidad de ser humanos, acogiendo el misterio de ese Dios que es amor y nos ha amado tanto que ha querido ser como uno de nosotros. A Dios nadie lo ha visto nunca. El texto del Evangelio de hoy termina con esta frase célebre: nadie ha visto jamás a Dios. Y en un país donde la religión es tan manipulada y donde la religiosidad a veces parece el campo de batalla privilegiado, no nos olvidemos que a Dios nadie lo ha visto nunca. Y por eso la Navidad también nos ofrece el camino para purificar la religiosidad, porque los símbolos, la fiesta, los ritos, el lenguaje puede ser manipulado. A Dios nadie lo ha visto nunca. Se nos ha entregado en el misterio de la fe y hay que aprender a purificar también la religiosidad. ¿Y cómo se logra? El Hijo único, el que ha vivido en el seno del Padre, Él es el único que nos lo da a conocer. No es que conociendo a Dios yo descubro a Jesús, es al contrario. Es conociendo los sentimientos de Jesús, contemplando cómo hablaba y actuaba, con quién quedaba bien y con quién quedaba mal, quienes lo buscaban y se acercaban y encontraban en Él consuelo, compasión y alegría. Y quienes lo criticaban, lo calumniaban, lo espiaban y lo condenaron injustamente como una víctima en la cruz. Hay que aprender de Jesús a purificar la religión. Solo Él nos puede hablar de Dios. Él ha sido como la gran narración del amor de Dios. Y la Navidad es el inicio de este relato de Dios en la historia humana. Y Jesús nos lo ha dado a conocer con teoría, sino con una historia humana, humanísima, de bondad y de perdón, pero también de libertad y de profecía. Una historia que culmina en la cruz y en la resurrección como victoria del amor y del perdón. La historia de Jesús que comienza en la Navidad es la historia de Dios entre nosotros. Jesús es el rostro humano de Dios. Hay que aprender a acercarnos a Él
y quedarnos con Él cada día un rato, porque solo acercándonos a Jesús sentiremos el caluroso palpitar del corazón de Dios. Solamente mirándolo a Él aprenderemos lo que es la bondad, la verdad, la libertad. Solamente dejándonos mirar por Él largamente, nos sentiremos seguros, confiados, libres de temor, amados. Conociendo a Jesús, ahora sabemos cómo nos mira Dios cuando sufrimos, cómo nos busca cuando nos perdemos, cómo nos entiende y perdona cuando lo negamos. Eso lo aprendemos de Jesús. En Jesús se nos ha revelado, escuchábamos hoy en el Evangelio, la gracia de la verdad. La gracia y la verdad no son dos realidades, una sola. La gracia de la verdad, el regalo de la verdad. La verdad que nos hará libres, que decía Jesús. Y esa verdad que Él nos revela es el infinito amor de Dios por nosotros. Por Moisés nos vino la ley, un don extraordinario. La ley del Señor es lámpara para mis pasos. E Israel se sentía orgulloso. Pero en Jesús nos ha venido la gracia de la verdad que no pasa, sobre la que nos podemos apoyar firmemente. La verdad que nos abre siempre a horizontes ilimitados de vida, incluso más allá de la muerte. La verdad del amor de Dios, la gracia de la verdad. A Dios seguiremos sin verlo, no se le puede ver, porque no es un objeto de este mundo. Los ojos sirven para ver las cosas de acá. A Dios solo le vemos con la fe amorosa. No se le puede ver con los ojos. Pero Jesús nos ayuda a superar esta imposibilidad de ver a Dios, porque la única manera de ver a Dios es escuchar a Jesús, seguir a Jesús, contemplar a Jesús y vivir en comunión con Jesús. Él mismo nos lo va a decir más tarde. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Ding dong, ding ding dong, 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 repican las campanas.